Ahora vamos a diferenciar dos tipos de correo electrónicos. Ustedes no sé si se han fijado alguna vez en las computadoras, sobre todo las que vienen con Windows instalado, que tienen un programa que se llama Outlook. ¿Se fijaron? ¿Cómo? Que tienen en las computadoras instalado un programa que se llama Outlook, que viene en todas las computadoras con ese programa, que suelen no usarlo. ¿Lo tienen? No, nunca. Sí lo vi, pero nunca lo usé. Sí, tal cual. O sea, tienen ese programa y suelen no usarlo. Está en todas las computadoras. Es un programa de correo electrónico. Les explico. Supongo, presumo, porque si no, no estaríamos todos comunicados, salvo que alguno tenga iPhone, que todo el mundo tiene un teléfono Android o que todo el mundo maneja un sistema operativo Android. ¿Sí? Es cierto eso. Sí. Bien. Si manejan el sistema operativo Android, quiere decir que manejan un Gmail. Si manejan un Gmail, quiere decir que tienen dos posibilidades de utilizar el Gmail. Una es como lo deben utilizar siempre ustedes, que es con, o las pocas veces que lo usan, que es con la app que les trae el mismo telefonito, pero que busca, si no hay conexión a internet, no busca mensajes nuevos, ¿ok? O sea, ni les muestra mensajes siquiera, creo que ni anda si no hay conexión a internet, el Gmail, no le muestra nada. ¿Por qué? Porque todos los correos que enviamos o todos los correos que recibimos están en lo que vamos a llamar en la nube, ahí en internet, en algún servidor, en algún lado. En algún servidor, quiere decir, en alguna computadora de Google que se dedica a Gmail, guardados en algún lado. ¿Se entiende? Están los correos guardados en una computadora en Estados Unidos, en China, vaya a saber dónde demonios, por eso se dice en la nube, qué sé yo, por ahí arriba, ¿sí? En Tailandia, en Japón, en Estados Unidos, en Nueva York o en Hollywood. No sé en qué, en Silicon Valley, no sé dónde está, pero está allá arriba, en la nube. Entonces, si yo trabajo con el formato que se llama webmail, el webmail es el correo que yo puedo entrar desde una página web, que en algún punto es el modo en que ustedes utilizan el Gmail a través de la app. No hay una descarga de los correos en los teléfonos celulares de ustedes. O si vas, para que quede más claro aún, si ustedes leen sus Gmails de una PC, lo han hecho, me imagino, ¿sí o no? Si me cabecean, díganlo así, escucha mi otro telefonito. Sí. Sí. Si ustedes leen los mails desde una PC, los van a ver un momento y después se pierden porque se conectan desde el Chrome, ¿no? O sea, ni siquiera de una app, directamente desde el navegador, desde el Chrome. Lo ven o envían uno, también pueden enviar, sale, cierran el Chrome y chau. No quedó guardado el correo en la PC. No quedó guardado el correo en la PC. Sin embargo, si yo utilizase y tomase el programa este que les estaba mencionando antes, ¿cómo se llama? El Outlook, que es un programa que se llama cliente de correos electrónicos, en verdad. Su función, como el Word es un procesador de textos, o el Excel es una planilla electrónica, del mismo modo que tiene documentos Google, o tiene, no me acuerdo el de planillas, creo que se llama planillas o cosas por el estilo, el, el Excel de Google, hay otros productos, otros programas que se dedican a esta tarea de ser clientes de correo electrónico. El Outlook es un cliente de correo electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Es la pregunta. Es esto. Imagínense, estoy frente a la PC, mi Outlook consulta al servidor de Gmail, ve que hay mails para mí y los descarga en mi PC. Con todos sus adjuntos, que pueden ser docs, o sea, archivos de Word, fotografías, PDFs y distintas cosas, con todos los adjuntos, los descarga en mi PC. En ese momento pueden pasar dos cosas, que los borre de la nube y ya no estén más en la nube, estén solo en mi PC,
o que queden en la nube y en mi PC. ¿Está bien? Eso es una opción de configuración que yo elijo. Cuando yo estoy trabajando con un cliente que me permite descargar el correo y el correo deja de estar en la nube para estar en mi PC, que este es un tema que obviamente se utiliza 1000 veces más en las empresas, en los lugares de trabajo, para tener una copia. Che, el mail que mandó fulanito lo tenés en la computadora. Entonces, lo buscas porque si te quedaste sin conexión a internet en ese momento, no podés consultar el mail de fulanito. No podés estar buscando un mail de hace 2 años. En cambio, si lo tenés en tu PC, sí, y tenés backup, por si acaso, sea copia de seguridad de ese trabajo. ¿Está bien? Esa palabra backup, guárdenla también en la memoria y en el papel. Backup es una copia de seguridad que siempre es bueno hacerlo. Resguardo, que le llaman en castellano, ¿no? Resguardo. Si no tenés resguardo de todo ese material, estás frito. Entonces, seguimos hablando de Gmail. Gmail nos permite la doble facilidad. O lo trabajamos como webmail, con la simple consulta, como lo hacen ustedes cuando utilizan una computadora y lo consultan a través del Chrome, ¿sí? En el entorno Windows, por ejemplo. O lo utilizan desde la app, desde el teléfono celular para leer el correo electrónico, para enviar un correo electrónico. O lo hacen con un programa cliente que descargue todos los correos en mi PC. ¿Estamos bien? ¿Sí? Genial. Ya le dije, ventajas, desventajas, tiene de los dos tipos. Tiene ventajas y tiene desventajas. Tiene la ventaja de tener todo en mi máquina y que no esté arriba, que no me lo puedan robar de la nube, que tengo acceso aún perdiendo la conexión a internet. Eso antiguamente tenía mucho más valor que ahora, o sea, el tema de no perder la info teniéndolo en mi máquina, porque las conexiones a internet eran como más débiles, ¿no? Pero siguen vigentes estos protocolos para poder manejar el correo de ida y de vuelta, que son, insisto, el correo electrónico se maneja cuando se utiliza con un... Fíjense que esto es una pregunta de prueba. Si yo, ¿cuándo utilizo el protocolo POP3 y SMTP para el correo? Siempre, a veces, cuando utilizo un cliente de correo electrónico o cuando utilizo webmail. Cuando utilizo un cliente de correo electrónico. Básicamente funcionan cuando utilizo un cliente de correo electrónico. Si no, la consulta vía web la está haciendo por el protocolo HTTP. ¿Profe, un cliente qué? Un cliente de correo electrónico. Un cliente de correo electrónico es... ¿Se acuerdan cuando hablamos de redes y dijimos que había redes que eran cliente-servidor? Que el servidor era el que tenía la información importante y el cliente era el que realizaba las consultas sobre la información importante. Bueno, esto es lo mismo. Este es el cliente de correo. O sea, como que el servidor de correo está en Silicon Valley, Google, y nosotros como clientes atacamos ese servidor, le preguntamos, che, ¿qué correo tenés? Bájamelo, déjamelo en mi máquina y borrarlo de la tuya. Eso lo haría el POP3. Y si yo quiero enviar un correo desde mi máquina utilizando la máquina de Silicon Valley, porque no sé cuándo le voy a mandar un correo a Franco, no sé cuándo Franco va a leer el correo, entonces tiene que quedar colgado en la nube hasta que Franco lo lea, queda colgado en el servidor de Silicon Valley de Google. Entonces, ¿cómo lo envío? Con el Send Message Transfer Protocol, con el protocolo de envío de mensajes. ¿Está bien? O sea, ¿cómo lo hace todo eso? Insisto, es un tema de cómo arman los paquetes de datos, cómo etiquetan los paquetes de datos, qué tamaño tienen los paquetes de datos. Son temas ya de ingeniería electrónica, de ingeniería computacional. No nos vamos a meter tan finito porque si no nos volvemos locos. Llegamos hasta acá por lo menos a ver los títulos. ¿Está bien? Pero tienen idea que detrás de lo que están haciendo pasan cosas terriblemente horribles, como las que estamos nombrando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cuando descargamos algo, cuando hacemos un download, una descarga, ¿sí? Cuando te mandan un correo, te mandan algo, decís, yo esto lo descargo,
en realidad, vieron que dice a veces descargar y tiene una flechita, nunca te recibieron un correo con una foto que tiene una flecha, descargar. Ahí está utilizando un protocolo que se llama FTP. Que quiere decir literalmente la F de file, file, archivo, la T de transfer, transferencia, y la P de protocolo. Como notarán, todo lo que estamos haciendo, todos tienen P's, porque son todos protocolos. Hay uno solo para hacer trampa que no tiene P, que ahora se lo voy a decir cuál es. El FTP, entonces, es el protocolo que se utiliza que utiliza Internet. Esto es, como se dice en el idioma informático, esto es transparente para los usuarios. Los usuarios no vemos todo esto, ni tenemos por qué saber en detalle todo esto. Un usuario inteligente tiene que tener idea, decir, che, mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, que mi router, o sea, mi conexión Wi-Fi, esté solamente descargando archivos y no me permita navegar, por ejemplo. No me permita navegar. Y me permite así la descarga. Entonces, llamé y decía, no, mira, acá el problema lo tienen ustedes en algún tipo de configuración porque me está permitiendo que funcione el protocolo FTP y no el HTTP. Claro, vos le dijiste eso al tipo que te atiende por teléfono al call center, lo mataste, lo arruinaste para toda la vida porque el que está del otro lado la verdad que no sabe muchas veces lo que debería saber para asesorarte. ¿Nunca les pasó de llamar a un call center y que no les sepan contestar, dar una solución para el problema técnico que tienen con su computadora, con su wifi o lo que fuere? Bueno, les va a pasar. En algún momento de la vida les va a pasar. Y es bueno a veces saber darse cuenta de cuál es el problema que tiene mi conexión. Si parte de la conexión anda, pues mira, el FTP anda, pero no anda el HTTP. O sea, que está perdiendo los paquetes de datos. O sea, entonces le estás dando como un prediagnóstico, decir, no, entonces el técnico tiene que ir a ver algo, es un problema adentro, un problema afuera. O sea, el tipo ya se arrima más a la solución. A ver si te tiene que mandar un técnico a tu casa o no, por ejemplo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Poco lío, ¿no? Pero vamos arrimando. Yo decía, entonces, el concepto de paquete de datos quedó en un conjunto de información binaria que está delimitada por un comienzo y un final, se lo llama a veces, tiene un control a través de un bit de paridad, y que tiene una etiqueta que le identifica cuando navega, que identifica de dónde sale y a dónde va. ¿Está bien? Si quieren una información más detallada y más en cuentito para terminar de entender esto, en las carpetas que ustedes tienen en nuestra aula virtual del modo, hay dos videos que yo no los publiqué en el muro, pero están ahí. Hay dos videos que vienen con el libro, con el otro libro, ¿no? El que estamos usando en este momento con el otro libro, que explica de un modo un poco antiguo, por eso no los usé, que explica de un modo un poco antiguo, pero explica muy claramente cómo navega el paquete de datos por el gran mundo de la red. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Sí. si tienen alguna duda, pueden ver esos videos que están disponibles en la carpeta y que les va a ampliar un poquito la cabeza para... Si quieren se los pongo en el muro, pero buscándolo en la carpeta, busquen parte 1, parte 2 sobre cómo funcionamiento de las redes y lo van a encontrar. Sigamos entonces, ¿no? A ver. Paquete de datos. Bueno, a partir de esto lo que tenemos que entender entonces, a ver en qué hora andamos, así no me voy mucho de mambo. No, podemos llegar al siguiente tema. ¿Qué es un sitio web en definitiva entonces? Antes de avanzar sobre qué es un sitio web, vamos a volver a una palabra que ya hemos mencionado que es IP. Y latina, será el puntito, P de papá. Día del Padre, para quienes tienen la fortuna de que los acompañen sus papás este domingo, ¿no? Así que un beso a vuestros padres en su día por anticipado. Decía, hay una palabrita importante que es IP. IP funciona para designar al Internet Protocol, al protocolo de Internet,
pero también funciona como diciendo la dirección IP. La dirección IP. ¿Qué será la dirección IP? La dirección IP es algo así como nuestro número de teléfono, de DNI, nuestro identificador en la red. Y son esos números larguísimos que van a encontrar 198.132.048.31. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es esto? Bueno, ese es el identificador que ustedes tienen, son quienes son en la red en ese momento. En verdad sos eso. El abuelo del software que estamos utilizando en este momento, o sea, nosotros estamos utilizando el Skype, el predecesor del Skype fue un producto también de Microsoft. En verdad el Skype no es de Microsoft, lo compró posteriormente, pero el predecesor fue el NetMeeting. El NetMeeting necesitaba la dirección IP de la persona con que te ibas a contactar. Dame tu IP, anotaba el IP y ahí la contactaba como si la estuviese yo. Y hacías una videoconferencia así, mucho más lenta, toda pixelada, una porquería, pero de última, una videoconferencia de este tipo, utilizando como vínculo las IPs, que también las estamos utilizando en este momento, pero es transparente. Cuando uno dice transparente quiere decir que ni lo vemos, lo hace. ¿Está bien? Decía, entonces, es importante que tengamos este concepto de IP, de dirección, de DNI, por decirlo de algún modo, de nuestra comunicación, de nuestra conectividad, de nuestra conectividad en la red. O sea, el DNI de nuestra conectividad, entonces, es lo que llamamos la IP. En este momento se hace muy importante diferenciar que hay dos tipos de IPs. Dos tipos de IPs. Unas que vamos a llamar IPs estáticas y otras que vamos a llamar IPs dinámicas. ¿Dinámicas? Dinámicas, sí, sí. Ah, ¿Qué son las IPs estáticas? Que es lo más fácil de explicar. Una IP estática es un servidor, una computadora que siempre tiene la misma IP. No cambia nunca de número de teléfono. De un número de teléfono lo digo como metáfora, obviamente. No cambia nunca de IP. ¿Quiénes tienen IP estática seguro? Los grandes servidores, o sea, Google, Yahoo, o no sé, si buscan noticias de fútbol, Olé, supongamos, o Clarín, o no sé, la BBC de Londres, o todos los servidores, todos donde uno escribe, ¿no? Edmodo, todos tienen IPs estáticas. ¿Por qué? Porque los tenemos que encontrar rápidamente. Los tenemos que encontrar rápidamente. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que escribir www.edmodo.com y entrar en Edmodo y no en otro lado. Entonces, cuando escribo eso, en realidad, eso que escribí, que se lo llama URL, ¿sí? Cuando yo escribo www.edmodo.com, estoy escribiendo una URL. Vamos a traducir que quiere decir algo así como Universal Resource Location, o sea, ubicación universal de recursos de Internet, ¿no? URL. Eso es lo que quiere decir URL. El recurso de ubicación universal. Es el modo de ubicar cosas en Internet. En verdad, cuando yo escribo una URL, como escribo www.edmodo.com, estoy escribiendo el número de IP porque en el medio hay un traductor que me traduce la URL a IPs para encontrar el servidor de Edmodo y que yo pueda llegar a tener contacto con la plataforma. ¿Se entiende, muchachos, hasta acá? sí. Bien, hago un breve stop.